Che, escuchen esto, porque lo que está pasando ahora mismo en Europa desafía toda lógica. 400.000 millones de euros. Esa es la cifra, el abismo financiero al que se asoma mi país, Dinamarca, mientras se arrodilla frente a Argentina. Hace apenas 2 años, 2 miserables años, este país, mi país, trataba a los argentinos como si fueran basura. Recuerdo perfectamente cómo los ingenieros de una empresa de defensa argentina venían hasta nuestras oficinas y ni siquiera les abríamos la puerta de la sala de reuniones. Los dejamos esperando más de 5 horas en el lobby, bajo la llovizna helada de Copenhague, para que al final se fueran con las manos vacías, empapados y humillados. Así, sin más, los pisoteamos. Pero ahora, en este caótico 2025, es Dinamarca la que está de rodillas. Y lo más impactante, lo que te hiela la sangre, es la respuesta que nos llega desde el otro lado del Atlántico. Una respuesta lacónica, casi indiferente, lo lamentamos. La lista de espera es, como mínimo, de 3 años. ¿Cómo carajo pasó esto? ¿Cómo una nación a la que despreciamos hace tan poco tiempo pudo dar vuelta a la tortilla de esta manera, hasta conseguir un poder de negociación absoluto, total? Les voy a contar cada detalle de esta increíble historia de soberbia y caída. Mi nombre es Larsen. He trabajado más de 20 años en la Agencia de Adquisiciones y Logística del Ministerio de Defensa de Dinamarca, en el departamento encargado de comprar equipamiento militar. Y esta es mi confesión. Aquel día, el principio del fin, entré en la sala de conferencias y sobre la mesa de caoba pulida se apilaban montañas de propuestas para la licitación. Archivos gruesos, pesados, provenientes de todas partes del mundo. La propuesta de la empresa alemana venía en una carpeta de cuero repujado que olía a dinero y a poder. La de los israelíes tenía un sello holográfico que brillaba bajo las luces halógenas. Pero la de los argentinos era diferente. Apenas unas pocas hojas, un sobre delgado de papel común. Comparado con el resto, no tenía peso, ni físico ni simbólico. Mi jefe, BJRN, un hombre corpulento de mejillas siempre sonrosadas por el aquavit, tomó el sobre argentino, lo hojeó con desdén durante no más de 10 segundos y lo deslizó hacia el borde de la mesa, como quien aparta una migaja. Su rostro era un poema a la indiferencia, un gesto que decía claramente, pérdida de tiempo. En ese momento, yo pensé lo mismo. Me pareció una reacción completamente normal, casi obligatoria. La idea de que Argentina, un país que en nuestra arrogante mentalidad europea asociábamos con el tango, el fútbol y las crisis económicas, pudiera fabricar armamento de alta tecnología nos parecía, sencillamente, un chiste. La reunión comenzó. Alguien, un joven analista con más curiosidad que sentido común, preguntó, ¿y qué hacemos con la propuesta argentina? BJRN agitó la mano, como espantando una mosca. Ni la vamos a considerar, sentenció. Necesitamos sistemas probados, con historial de combate, no prototipos experimentales de un país del tercer mundo. Su voz era dura, final. La verdad es que nuestro plan era otro. Estábamos en la etapa final de una durísima negociación de precios con la Stassmann Group, una gigante alemana. Pero los alemanes, como siempre, eran tercos como mulas y no querían bajar el precio ni un centavo. Por eso necesitábamos una carta bajo la manga, un farol. Necesitábamos hacerles creer que teníamos otros competidores serios. Y Argentina, pobre Argentina, había sido elegida para cumplir únicamente ese triste papel de carnada. Unos días después, sonó el intercomunicador de mi oficina. Era la recepcionista. Señor Larsen, hay unos señores de la empresa argentina Condor Tecnologías en el lobby. Desean tener una reunión con usted. Miré mi agenda. Tenía un hueco libre por la tarde, pero no tenía la más mínima intención de recibirlos. Le dije a mi secretaria, deciles que hoy estoy tapado de laburo, que me llamen otro día. Por supuesto que no estaba tapado de laburo. Simplemente no quería verlos. ¿Para qué iba a perder mi tiempo con gente a la que no pensaba comprarle ni un tornillo? Desde el ventanal de mi oficina, que daba a la entrada principal, podía verlos.
Eran 3 hombres. 2 jóvenes, con el aspecto entusiasta y ligeramente nervioso de los ingenieros recién salidos de la facultad, y uno mayor, de pelo canoso y un rostro curtido que parecía tallado en madera dura. Vestían trajes oscuros, bien cortados pero sin estridencias. Y estaban ahí, de pie, bajo una llovizna fina y persistente, sin paraguas, como si el clima hostil de Copenhague no pudiera mellar su determinación. Esperaron un buen rato. Llegó la hora del almuerzo. De camino al comedor del ministerio, tuve que cruzar el lobby. Y ellos seguían ahí. Se habían sentado en uno de los sofás de cuero negro, con sus maletines apoyados sobre las rodillas. El hombre mayor, que supuse era el jefe, leía unos papeles con una concentración absoluta, mientras los otros 2 conversaban en voz baja, en ese español cantarín y lleno de «che», que sonaba tan exótico en nuestro aséptico edificio. Nuestros ojos se cruzaron por un instante. Vi cómo hacían el amague de levantarse, de venir a mi encuentro. Pero yo desvié la mirada con frialdad, fingiendo no haberlos visto, y pasé de largo como si fueran parte del mobiliario. Un colega que caminaba a mi lado me preguntó en voz baja, ¿y esos quiénes son? Unos de una empresa argentina, respondí. Parece que llevan esperando desde la mañana. Mi colega soltó una risita burlona. Por la tarde tuvimos la videoconferencia con los alemanes de Staffman. Su negociador principal, un tipo llamado Klaus, era arrogante y estaba en una posición de fuerza. Bajar el precio es muy difícil, señor Larsen. Tenemos pedidos de todo el mundo, la demanda es enorme, explicó con una sonrisa condescendiente. Saqué mi carta. Bueno, estamos considerando seriamente otras opciones, dije, con la mayor naturalidad posible. Hay una empresa sudamericana, concretamente argentina, que nos ha presentado una propuesta con un precio increíblemente agresivo. Vi cómo la expresión de Klaus cambiaba sutilmente. La sonrisa se desvaneció y un rictus de tensión apareció en su mandíbula. El farol estaba funcionando. La reunión terminó. Al volver a pasar por el lobby, los argentinos seguían allí. Ya habían pasado más de 5 horas. ¡Qué gente tenaz!, pensé por un segundo. Pero la tenacidad, me dije a mí mismo, no siempre te lleva al éxito. A veces, es solo una forma más elegante de perder el tiempo. Cayó la tarde. Una empleada de la secretaría se acercó a mi escritorio. Señor Larsen, los señores de Argentina dicen que si no puede recibirlos, al menos les gustaría dejarle su tarjeta personal. Me negué. Que la manden por mail, dije, ya irritado. Es suficiente. No tienen por qué esperar acá. El tiempo empeoraba por momentos. La llovizna se había convertido en una lluvia torrencial y el viento azotaba los ventanales del edificio. Volví a mirar hacia abajo y, finalmente, los vi moverse. Se pusieron de pie, tomaron sus maletines, intercambiaron unas breves palabras con la recepcionista y salieron del edificio. Vi sus espaldas encorvadas desaparecer tras la puerta de cristal, empapados, derrotados. No sentí nada. Ni lástima, ni culpa. Era el final esperado. Así son los negocios, me repetí. Tenemos que tomar la mejor decisión para el país. Y Argentina no estaba, ni de lejos, entre nuestras opciones. Una semana después, volvieron a aparecer. Esta vez eran 4. Seguramente habían traído a alguien de un rango superior. Pero el número no importaba. Los rechacé de la misma manera. Uno de ellos, el hombre mayor de la vez anterior, intentó acercarse a mí cuando pasaba por el lobby. Miré mi reloj de pulsera y aceleré el paso, fingiendo una prisa que no tenía, como si llegara tarde a la reunión más importante de mi vida. En realidad, tenía media hora de sobra. Hubo una tercera visita. Esta vez decidí que tenía que bajar yo mismo y poner las cosas en claro. Sentí que era necesario cortar la situación de raíz. Me planté frente a ellos y, con un tono que pretendía ser cortés pero que seguro sonaba condescendiente, les dije, señores, agradezco su persistencia,
pero ya estamos en la fase final de negociación con otra empresa. No vamos a considerar propuestas adicionales. El hombre mayor, cuyo nombre descubriría mucho después era Mateo Vargas, me miró fijamente. Sus ojos no mostraban ni enojo ni decepción. Solo una calma profunda, casi inquietante. Entonces, ¿por qué nos permitieron participar en la licitación en primer lugar?, preguntó. Su voz era tranquila, pero la pregunta era un dardo. Me quedé sin palabras por un instante. Era una pregunta incómoda, una que desnudaba nuestro juego sucio. Pero recuperé la compostura rápidamente. Hemos considerado todas las propuestas con una mentalidad abierta, mentí. Simplemente, al final del proceso, hemos determinado que otra opción es más adecuada para nuestras necesidades. Ellos no preguntaron más. Vargas asintió lentamente. Entiendo, dijo. Pero en su mirada no había sumisión. Era una mirada extraña, como si ya hubiera previsto este desenlace y formara parte de un plan mayor que yo no podía comprender. Nos dimos la mano. Y cuando ya me daba la vuelta para irme, él pronunció las últimas palabras que escucharía de su boca en mucho tiempo. Le agradezco su tiempo, señor Larsen. Si algún día nos necesitan, por favor, no duden en contactarnos. Me quedé helado. ¿Cómo podía mostrar esa confianza después de ser rechazado de forma tan humillante? Qué boludo, pensé mientras subía al ascensor. Debería admitir su derrota y retirarse con dignidad, en lugar de dejar esa puerta abierta que nadie va a cruzar. Sacudí la cabeza. La tenacidad de los argentinos, decidí, terminaba ahí. Estaba convencido de que no volvería a verlos nunca más. Al regresar a mi oficina, me esperaba un correo de la Staffman Group con el borrador final del contrato. Nuestro equipo legal lo revisaría y a la semana siguiente firmaríamos oficialmente. Todo marchaba sobre ruedas. La variable argentina había sido eliminada por completo, y habíamos logrado cerrar el trato que queríamos, con el socio que queríamos y en las condiciones que queríamos. Era un resultado perfecto. O eso creía yo en ese momento. Esa noche, de camino a casa, puse la radio. Había un debate sobre el presupuesto de defensa. Los expertos hablaban de la necesidad de hacer adquisiciones eficientes y responsables. Asentí con la cabeza, satisfecho. Era exactamente lo que yo había logrado. Había ahorrado presupuesto, había cerrado el mejor trato posible. Creía que había protegido los intereses de mi nación. Nunca se me cruzó por la cabeza pensar en lo que el equipo argentino había sentido, en cuanto se habían preparado, en las expectativas que traían en sus maletines. Los negocios no se rigen por las emociones, sino por los resultados, me decía a mí mismo, como un mantra. Llegué a casa y, mientras cenábamos, le conté a mi esposa, hoy cerré una negociación muy importante. Ella sonrió, me felicitó y me sirvió una copa de vino. Mientras sostenía la copa, pensé, esta es la vida de un profesional. Tomar las decisiones correctas, obtener los mejores resultados. De eso se trata todo. Esa noche dormí profundamente, sin el más mínimo remordimiento. Había hecho lo mejor para mi país. Argentina era una herramienta descartable, Staffman era un socio confiable. Y yo, Larsen, era un negociador exitoso. O al menos, eso es lo que creía. Hasta ese momento. El día de la firma del contrato llegó antes de lo esperado. Los alemanes volaron a Copenhague con una delegación que incluía al vicepresidente de la compañía. Nos reunimos en el lujoso salón de un hotel céntrico, en una ceremonia orquestada para impresionar. Sobre la mesa, el voluminoso contrato que nuestro equipo legal había revisado durante días. Mientras los abogados de ambos países daban el último visto bueno, yo saboreaba mi copa de vino. El vicepresidente alemán, con una sonrisa de satisfacción, hablaba de lo entusiasmado que estaba por la colaboración con Dinamarca, y nuestro ministro de Defensa sentía, recalcando que era una asociación basada en la confianza mutua. En el momento en que se estamparon las firmas, los flashes de las cámaras estallaron al unísono.
Había prensa acreditada, por supuesto, un montaje de nuestro propio departamento de comunicación. Estos grandes contratos necesitaban publicidad. Al día siguiente, los titulares de los periódicos rezaban: Dinamarca refuerza su capacidad defensiva. Los artículos eran elogiosos, destacando que habíamos firmado con un socio fiable a un precio razonable. Al llegar a la oficina, las felicitaciones de mis colegas no paraban. El ambiente en el departamento era de euforia. Todos consideraban que había sido una adquisición ejemplar. Sin embargo, había algo que me generaba una extraña inquietud. Al releer la información sobre los plazos de entrega en el contrato, noté que era deliberadamente ambigua. No se especificaba una fecha de entrega exacta, solo un periodo estimado. Le pregunté al abogado jefe de nuestro equipo: ¿esto es normal? En contratos de defensa de esta magnitud, sí, me respondió. Los cronogramas de producción son fluidos y es difícil comprometer una fecha concreta. No me quedé convencido del todo, pero no tuve más remedio que aceptarlo. Stashman es una empresa seria, Alemania es un país fiable. Llevan décadas fabricando armamento de primera. Es imposible que algo salga mal, me autoconvencí. Pasó un mes. Llegó un correo del gerente de proyecto alemán. El primer cronograma de producción sufriría un ligero retraso, por problemas en la adquisición de componentes. No hay de qué preocuparse, añadía el mail. No le di mayor importancia. Estos retrasos son habituales, y pensé que 1 o 2 meses no serían un problema. En mi informe al ministerio lo consigné como una demora menor. Pero 2 meses después, llegó otro comunicado. Ahora necesitaban reajustar la línea de producción. Aparentemente, los pedidos de otros países los estaban desbordando y la entrega se retrasaría aún más. Empecé a sentir una creciente ansiedad. Informé a BJRN de la situación y le sugerí que presionáramos para obtener un cronograma claro, pero mi jefe se limitó a decir: tranquilo, Larsen. Los alemanes son un socio responsable. Justo por esa época, nos llegó una noticia extraña, casi surrealista. Polonia había comprado una cantidad masiva de armamento a Argentina. Un colega me mostró el artículo en su computadora. Che, mirá la cantidad que compraron. Es una locura, dijo, usando esa expresión argentina que se le había pegado de su esposa. Leí el artículo con atención. Decía que Polonia recibiría la totalidad del pedido en menos de 2 años. 2 años. Un cronograma mucho más rápido que el nuestro, que ya ni siquiera tenía fecha. En mi fuero interno, me justifiqué: seguro que Polonia tiene apuro y por eso eligió esa opción. Prefirieron velocidad antes que calidad. Nosotros somos diferentes, fuimos prudentes y elegimos lo mejor. Llegó fin de año, y con él, la tortura de redactar los informes anuales. Me rompí la cabeza pensando qué escribir sobre el avance del contrato. No habíamos recibido ni una sola pieza. Escribí: en progreso según lo previsto. No era una mentira total, los alemanes nos enviaban actualizaciones periódicas, pero cada una de ellas era para anunciar una nueva demora. Comenzó el nuevo año. El ministro de Defensa ordenó una verificación in situ de todos los proyectos de adquisición en curso. Quería que fuéramos a las fábricas y viéramos el progreso con nuestros propios ojos. Empecé a coordinar una visita a la planta de Stashman en Alemania, pero ellos, alegando una agenda sobrecargada, pospusieron la fecha varias veces. Finalmente, en primavera, pude viajar. Al llegar a la fábrica, me llevé una gran sorpresa. Las instalaciones eran mucho más pequeñas de lo que había imaginado. Me esperaba una línea de producción masiva y me encontré con algo que parecía más un taller grande. Durante el recorrido, me explicaron que la línea de producción para nuestro pedido aún no se había iniciado. Estaban dando prioridad a los pedidos de otros países. Cuando pregunté cuándo empezarían con el nuestro, no me dieron una respuesta clara. En el avión de vuelta, tuve que escribir el informe. No podía ser totalmente honesto: si contaba la verdad, se desataría un escándalo.
Me limité a escribir, preparativos de producción en curso. Una forma elegante de decir que no habían hecho absolutamente nada. Al volver al ministerio, le conté la verdad a BJRN en privado. La situación no es buena, le dije. Su rostro se ensombreció, pero no dijo nada. Vamos a esperar un poco más, fue su única respuesta. Llegó el verano. Y con él, otra noticia que cayó como una bomba. Polonia ya había recibido el primer lote de su pedido de Argentina. Aún no había pasado ni un año desde la firma de su contrato. No podía creerlo. Busqué en internet y encontré fotos de soldados polacos celebrando, exultantes, frente a su nuevo y reluciente armamento. Los periódicos y los portales de noticias no hablaban de otra cosa. Sentí una opresión en el pecho. Nosotros seguíamos sin recibir nada. Y lo peor era que nuestro contrato se había firmado antes que el de Polonia. ¿Por qué ellos sí y nosotros no? Entre mis colegas, los murmullos se convirtieron en conversaciones a viva voz. El tema de Polonia salía en cada café. Alguien lo dijo finalmente, ¿no hubiera sido mejor comprarles a los argentinos? Salté a la defensiva. La calidad es diferente, insistí, pero ni yo mismo estaba seguro de si eso era verdad. ¿Era realmente una cuestión de calidad o había algo más? Mi cabeza era un caos. Protesté enérgicamente ante los alemanes. Solicité una videoconferencia y hablé directamente con el responsable. Pero él se limitaba a repetir, lo siento, lo siento. La demanda global había explotado, explicaba. La guerra en Ucrania había provocado que varios países europeos hicieran pedidos de emergencia. Su capacidad de producción estaba al límite. Nos pidió, casi suplicando, que esperáramos un poco más. No teníamos opción. Ya habíamos pagado una parte sustancial del contrato, y cancelarlo ahora implicaría una multa gigantesca. Solo podíamos esperar. Llegó el otoño. El ambiente en el ministerio era cada vez más tenso. El ministro de Defensa visitó nuestra agencia y nos reunió a todos en la sala de conferencias. ¿Cómo va el contrato con Stashman?, preguntó, dirigiéndose a BJRN. Mi jefe respondió, nos informan que la producción comenzará en breve. La cara del ministro no mostraba ninguna satisfacción. Al terminar la reunión, un colega se me acercó en el pasillo. ¿No deberíamos volver a considerar a los argentinos? Negué con la cabeza. ¿Y cómo hacemos eso ahora?, respondí, pero en el fondo de mi corazón, lo sabía. Nos habíamos equivocado. Despreciar a Argentina había sido un error catastrófico. Pero no podía admitirlo. Mi orgullo me lo impedía. El año se acercaba a su fin, y de nuevo tenía que escribir el informe. Esta vez, ¿qué podía poner? En progreso según lo previsto, ya no era creíble. Escribí, cronograma en fase de reajuste. Era mi forma de comunicar, sutilmente, que todo estaba parado. Mientras entregaba el informe, suspiré profundamente. Justo entonces, llegó la noticia de que Polonia había recibido su segundo lote. Los periódicos los aclamaban, llamándolos la nueva potencia terrestre de Europa. El país que habíamos menospreciado era ahora objeto de admiración. Polonia, que eligió a Argentina, era la ganadora. Nosotros, que elegimos a Alemania, seguíamos con las manos vacías. Me quedé hasta tarde en la oficina. Por la ventana se veía el hermoso paisaje nocturno de Copenhague, pero mi alma estaba a oscuras. La imagen de aquel día, de los argentinos esperando en el lobby, volvía a mi mente una y otra vez. Sus siluetas empapadas por la lluvia. Su tenacidad silenciosa. ¿Qué habría pasado si hubiéramos tomado una decisión diferente? Si les hubiéramos dedicado aunque sea 10 minutos de nuestro tiempo. Pero ya era tarde para arrepentirse. La decisión estaba tomada y era irrevocable. Las noticias sobre el éxito de Polonia se volvieron una tortura constante. Al principio, intentaba ignorarlas. No tiene nada que ver con nosotros, me decía.
pero eran tan frecuentes, tan abrumadoras, que se hizo imposible. Una mañana, mientras conducía al trabajo, la radio, otra vez, hablaba de Polonia. Un experto en defensa elogiaba cómo su rápida modernización militar estaba estableciendo un nuevo estándar de seguridad en Europa. Al llegar a la oficina, un grupo de colegas estaba reunido frente a una pantalla. Me acerqué. Era un vídeo del ejército polaco en maniobras. Docenas de obuses autopropulsados, Pampero, de fabricación argentina, alineados en una formación perfecta. Sus cañones se movían al unísono, como una coreografía mortal, y disparaban simultáneamente. La imagen era sobrecogedora. Debajo del vídeo, los comentarios de expertos militares de todo el mundo expresaban su asombro. No hay precedentes de un país que haya reunido una fuerza de artillería de esta magnitud en solo 2 años. La respuesta a cómo Polonia lo había logrado era una sola: Argentina. La rápida producción argentina, su precisión en las entregas y la alta calidad de su material. Esos eran los pilares de su éxito, según todos los análisis. A la hora del almuerzo, en el comedor, escuché la conversación de una mesa cercana. Eran empleados jóvenes. Che, la verdad que tendríamos que haber comprado los fierros argentinos. Mirá a Polonia. Se me quitó el apetito. Comí un poco de sopa a la fuerza y me levanté. De camino a mi oficina, me detuve en el baño y me miré al espejo. Tenía el rostro de un hombre exhausto. Por la tarde hubo una reunión de alto nivel. Cada departamento debía presentar un informe de situación. Cuando llegó mi turno, abrí mi carpeta y con voz monocorde reporté: el cronograma de producción sigue en fase de ajuste. Aún no tenemos una fecha de entrega confirmada. Un silencio denso cayó sobre la sala. Uno de los jefes del Estado Mayor preguntó: Polonia ya ha recibido todo su pedido. ¿Por qué nosotros estamos tan retrasados? Intenté defenderme, argumentando que los tiempos del contrato eran diferentes, que las situaciones no eran comparables, pero todos en esa sala sabían la verdadera razón. El hecho innegable de que habíamos tomado la decisión equivocada. Al terminar la reunión, sentí un sudor frío recorriéndome la espalda. Por la tarde, al revisar mi correo, encontré un mail anónimo. Adjunto venía un comunicado de prensa del Ministerio de Defensa de Polonia. Lo abrí. Anunciaban un nuevo pedido a Argentina, esta vez por una cantidad aún mayor. Declaraban haber firmado una asociación estratégica a largo plazo con la empresa argentina. Al final del documento, había una entrevista al ministro de Defensa polaco. Describía a Argentina como el mejor socio posible, elogiándolos como una nación que cumple sus promesas y un aliado en quien se puede confiar plenamente. Sentí como si me clavaran un puñal en el pecho. El socio que nosotros habíamos descartado, Polonia lo llamaba el mejor. El país que habíamos menospreciado, Polonia lo consideraba confiable. No tuve ganas de volver a casa. Me quedé solo en la oficina, con las luces apagadas, sentado en la oscuridad. El momento en que Polonia eligió a Argentina fue exactamente el mismo en que nosotros los rechazamos. Ante el mismo producto, Polonia dijo, compro, y nosotros dijimos, no sirve. 2 años después, Polonia era una de las potencias militares de Europa. Nosotros seguíamos sin nada. ¿Cuál fue la diferencia? Polonia priorizó el rendimiento, la velocidad, la funcionalidad. Nosotros priorizamos la marca, las apariencias, atados al prejuicio de que solo lo europeo era bueno. Polonia fue humilde. Admitieron que tenían prisa y buscaron a quien pudiera cumplir. Nosotros fuimos soberbios. Asumimos que teníamos todo el tiempo del mundo. El resultado era evidente: el humilde ganó, el soberbio perdió. Polonia estaba preparada, nosotros estábamos desnudos. Afuera, el cielo nocturno estaba salpicado de estrellas. Una noche de paz. Pero, ¿cuánto duraría esa paz? La guerra en Ucrania no terminaba y la amenaza rusa crecía cada día. Polonia ya estaba lista, armada hasta los dientes,
entrenando sin descanso. Nosotros, indefensos. Tomé mi celular y busqué, Polonia Defensa Argentina. Aparecieron miles de artículos. Todos con palabras elogiosas, elección inteligente, modelo de adquisición, eficiencia y visión. En los foros de Internet, ciudadanos de toda Europa escribían comentarios envidiosos, deseando que sus propios países hubieran hecho lo mismo. La palabra Dinamarca aparecía con frecuencia. Nuestros propios ciudadanos se quejaban, ¿por qué nosotros no pudimos hacer lo que hizo Polonia? ¿En qué gastan nuestros impuestos? La opinión pública se deterioraba a pasos agigantados. Lo que empezó como un problema del Ministerio de Defensa se había convertido en una crisis política. La oposición lanzó una ofensiva, planteando sospechas de corrupción en el proceso de adquisición. A la mañana siguiente, al llegar a la oficina, nos comunicaron que se iniciaría una auditoría interna. Se volvería a investigar todo el contrato con Stassmann, cada paso del proceso. Sentí un escalofrío. Sabía que mi trato hacia los argentinos saldría a la luz. Las 3 veces que los rechacé, la negativa a reunirme con ellos, el haberlos usado como simple carnada. Todo quedaría expuesto. El equipo de auditores llegó a nuestra oficina. Nos exigieron entregar toda la documentación, correos electrónicos, actas de reuniones, informes de evaluación. Todo. Mis manos temblaban mientras reunía los archivos. La investigación duró más de un mes. Me citaron a declarar varias veces. ¿Por qué excluyó a la propuesta argentina?, me preguntaron una y otra vez. Yo repetía que había sido una decisión técnica, basada en el rendimiento, pero mis argumentos sonaban huecos. El caso de Polonia refutaba cada una de mis palabras. Ya estaba demostrado que el armamento argentino no tenía ningún problema de calidad. Salió el resultado de la auditoría, proceso de adquisición inadecuado. No se encontró corrupción directa, pero sí se señalaron numerosas irregularidades y falta de diligencia. Empezaron a rodar cabezas. BJRN recibió una amonestación severa. A mí me sancionaron con una advertencia y me informaron que mi evaluación de desempeño sería negativa. Pero lo peor fue la mirada de mis colegas. Cuando me cruzaban en el pasillo, desviaban la vista. Nadie volvió a invitarme a almorzar. Me había convertido en un paria, en el rostro del fracaso. Mientras tanto, llegaban noticias de que Polonia recibía otro lote más. Ya me daba miedo leer las noticias. Cada vez que abría una página web, aparecía Polonia. Y también se hablaba cada vez más de Argentina, la nueva estrella del mercado mundial de defensa, conquistando Europa con entregas rápidas y calidad superior. El país que habíamos mirado por encima del hombro era ahora el centro de atención mundial. La empresa que rechazamos era el socio que todos los países deseaban tener. Pasaba las noches en vela, recordando aquellos días de hacía 2 años. Las figuras de los argentinos sentados pacientemente en el lobby, sus espaldas al marcharse, la tarjeta que nunca acepté. Si tan solo hubiéramos sido un poco más humildes. Si les hubiéramos dedicado 10 minutos. Si hubiéramos dejado de lado nuestros prejuicios y los hubiéramos evaluado honestamente, quizás ahora, como Polonia, estaríamos tranquilos, con nuestras defensas aseguradas. Pero la realidad era otra. Seguíamos esperando, carcomidos por la ansiedad. Y la situación empeoró. Recibimos otro comunicado de Stassmann. Ahora había surgido un problema técnico. Se había detectado un defecto en un componente clave y era necesario rediseñar una parte del sistema. Cuando pregunté cuánto tiempo tomaría, no hubo respuesta clara. Mínimo 6 meses, dijeron. Otra vez, el plazo se extendía. Tuve que ir a informar al ministro. Sentía el peso del mundo sobre mis hombros mientras entraba a su despacho. Problemas técnicos están retrasando la entrega, expliqué. El ministro golpeó la mesa con el puño. El sonido retumbó en la habitación. ¿Hasta cuándo vamos a esperar? Ya pasaron casi 3 años y no hemos recibido nada. Solo pude repetir, lo siento,
lo siento. La tormenta perfecta estalló desde el lugar más inesperado. Un periodista de investigación publicó un artículo de portada. El titular era una bomba: corrupción y negligencia en la compra de armas del Ministerio de Defensa. El contenido era devastador. No solo se detallaba cómo habíamos excluido injustamente a la empresa argentina, sino que se afirmaba, con pruebas, que nuestro anterior ministro de Defensa había recibido sobornos de Stassmann. El artículo citaba fechas, lugares y montos. La oficina se convirtió en un caos. Los teléfonos no paraban de sonar. La fiscalía actuó de inmediato. El ministerio fue allanado. Docenas de agentes registraron cada despacho, incluido el mío. Confiscaron mi computadora y todos mis archivos. Ver a esos hombres revisando mis cosas, mientras yo estaba de pie a un lado, fue la experiencia más humillante de mi vida. El escándalo se hizo imparable. El ministro fue obligado a dimitir. Se demostró que se había reunido en secreto con representantes de Stassmann el día antes de que decidiéramos excluir formalmente a los argentinos. Había presionado para cerrar el trato en menos de 48 horas. La narrativa era clara y terrible. El ministro se había confabulado con los alemanes para eliminar a la competencia argentina a cambio de dinero. Yo fui citado a declarar ante un comité del Parlamento. Me senté frente a ellos, bajo los focos, y me acribillaron a preguntas. ¿Por qué rechazó a los argentinos 3 veces? ¿Por qué los hizo esperar 5 horas en el lobby? ¿Es cierto que los usó como carnada? Me defendí como pude, pero era inútil. Un diputado sacó un informe detallado sobre el éxito del armamento argentino en Polonia y dijo: viendo esto, su decisión de excluirlos es, sencillamente, incomprensible. Otro fue más directo: ¿cuánto dinero recibió usted? Negué desesperadamente, pero sentía que nadie me creía. Al final de la sesión, un viejo diputado sentenció: la arrogancia de ustedes ha puesto a la nación en peligro. Polonia está preparada. Nosotros estamos desnudos. Y era la pura verdad. Nuestra soberbia era la causa de todo. Aunque no se pudo probar que yo hubiera recibido dinero, el informe final concluyó que mi proceso de toma de decisiones fue negligente y estuvo basado en prejuicios infundados. Me destituyeron de mi cargo y me trasladaron a un puesto irrelevante en un sótano, un exilio administrativo. Perdí mi carrera, mi reputación y la paz de mi familia. Mi esposa ya no iba a reuniones con sus amigas. Mis hijos me pidieron cambiarse de escuela porque sus compañeros se burlaban de ellos. Lo había perdido todo. El precio de la arrogancia era inmenso, y lo estaba pagando con cada fibra de mi ser. El invierno se acercaba y la tensión en el Báltico era palpable. La flota rusa inició unas maniobras a gran escala cerca de nuestras aguas territoriales. En la reunión de seguridad de emergencia, el nuevo ministro de Defensa preguntó cuál era nuestra capacidad de respuesta. El jefe de operaciones fue brutalmente honesto: con el equipamiento actual, no podemos resistir más de 72 horas. Nos falta potencia de fuego. El silencio en la sala era sepulcral. Ya no era una teoría, era una amenaza real y tangible. Se exploraron todas las opciones. Pedir ayuda a nuestros aliados europeos, a Estados Unidos. Pero la respuesta fue la misma en todas partes: estamos al límite con nuestro propio equipamiento y el apoyo a Ucrania. Todas las puertas estaban cerradas. Fue entonces cuando un joven colega, el mismo que años atrás había preguntado por la propuesta argentina, lo dijo en voz baja: ¿y si llamamos a Argentina? El nombre quedó flotando en el aire. La única opción que nos quedaba era también la más humillante. El ministro me miró. Larsen, contáctelos. Con el estómago hecho un nudo, busqué en mis archivos viejos hasta encontrar el nombre de aquel hombre: Mateo Vargas. Escribí el correo electrónico más difícil de mi vida. Mis manos temblaban. Estimado señor Vargas, espero que me recuerde. Expliqué nuestra necesidad urgente de adquirir material de defensa. Cada palabra era una confesión de nuestro fracaso, de nuestra humillación. Apreté enviar y esperé.
Un día. 2. 3. El silencio era una tortura. Al cuarto día, llegó la respuesta. Mi corazón latía desbocado mientras abría el mail. El texto era breve y profesional. Estimado señor Larsen. Podemos considerar su solicitud. Sin embargo, nuestras líneas de producción están actualmente saturadas por pedidos de múltiples naciones. La lista de espera es, como mínimo, de 3 años. 3 años. Era una sentencia de muerte. Envié otro mail, casi una súplica. ¿No hay forma de acelerar la entrega? Estamos dispuestos a pagar un costo adicional. La respuesta llegó en menos de 1 hora. No es una cuestión de precio, señor Larsen. Es una cuestión de capacidad física y de principios. Polonia, Rumanía, Estonia, Australia, todos ellos firmaron contratos y están esperando su turno. Nuestra política es inquebrantable, cumplimos nuestros compromisos en el orden en que fueron asumidos. Fue el golpe de gracia. El final. Si hubiéramos firmado aquel contrato 2 años atrás, ahora estaríamos recibiendo nuestro material, como Polonia. Pero los rechazamos, los despreciamos, y ahora pagamos el precio de nuestra soberbia. En la última reunión de gabinete, cuando informé que Argentina también nos daba una espera de 3 años, el rostro del primer ministro se descompuso. Estábamos solos, aislados y desarmados. Nuestra arrogancia no solo nos había costado dinero, nos había costado nuestra seguridad nacional. Hoy, desde mi insignificante oficina en el sótano, veo por una pequeña ventana como la lluvia golpea el cemento. Y no puedo dejar de pensar en aquel día. En aquellos hombres de Argentina, de pie bajo la misma lluvia, esperando con una dignidad y una confianza que yo fui incapaz de ver. Ellos sabían lo que valían. Nosotros, en nuestra ceguera, creímos que no valían nada. Y ahora, mientras ellos construyen el futuro de la defensa europea, a nosotros solo